Imagínate lo traumatizado y marcado que debió de quedar este niño de 7 años para testificar que presenció cómo su madre mataba a su hermana pequeña, y luego este niño cuyo padre asesinó a su madre y hermana, y luego lo interrogó en la corte. Estos 6 niños están a punto de delatar a sus padres y enviarlos a la cárcel. Ronnie O'Neill, el cuarto. El 16 de junio de 2021 comenzó el juicio de Ronnie O'Neill, el tercero. La sala estaba tensa mientras Ronnie, el tercero, que se representaba a sí mismo, interrogaba a su propio hijo, que ahora tenía 11 años. Ronnie IV, el único testigo de los asesinatos de su madre y su hermana, subió al estrado con un Golden Retriever a su lado para consolarse. El 18 de marzo de 28 años, en Riverview, Florida, tuvo lugar una noche de horror. Ronnie O'Neill III, que entonces tenía 29 años, cometió presuntamente un atropello que causó la muerte de su exnovia, Kenyatta Barron, y de su hija de 9 años, Ronnie Bella O'Neill. El único superviviente de este brutal ataque fue su hijo de 8 años, Ronnie O'Neill el IV, que resultó gravemente herido. Los detalles de aquella noche son una auténtica pesadilla. A las 11:43 de la noche, la oficina del sheriff del condado de Hillsborough recibió una frenética llamada al 911. La voz de una mujer, que se cree es la de Kenyatta, se escuchó angustiada. En el fondo, una voz masculina gritó: «Ella me mató», y «No salgas, llama al 911 ahora». La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio escalofriante. Solo 8 minutos más tarde, otra llamada de 911 entró. Esta vez, un hombre afirmaba haber sido atacado por demonios blancos y acusaba a Kenyatta de intentar matarle. Luego confesó: «Acabo de matarla», y dio la dirección de su casa. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Kenyatta inconsciente en el patio. Dentro de la casa, el horror continuaba. Ronnie III había golpeado a su hija Ronnie Bella con un hacha, matándola, y había apuñalado a su hijo, Ronnie IV, dejándolo gravemente herido. A continuación, prendió fuego a la casa. Ronnie IV, a pesar de sus graves heridas, consiguió escapar de la casa en llamas. Lo encontraron con heridas de arma blanca y quemaduras, y dijo a un detective: «Mi padre disparó a mi madre». Fue trasladado inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento. Mientras tanto, Ronnie III se resistió a la detención y tuvo que ser electrocutado por la policía. Dentro del coche patrulla, se refirió a Kenyatta como «el diablo» y afirmó que «los niños son hijos del diablo». Durante su testimonio, Ronnie IV relató los terribles sucesos de aquella noche. Luego describió cómo su madre tuvo que esconderse en el armario de su hermana por seguridad. Fue más allá, hablando de cómo su padre le pidió que repitiera la palabra Allahu Akbar. Con los brazos cruzados, Ronnie IV también dijo: «Vi a mi padre sosteniendo una escopeta y a mi madre gritando». El contrainterrogatorio fue intenso. Ronnie III trató de encontrar contradicciones en el testimonio de su hijo en comparación con lo que dijo a los investigadores hace 3 años. Preguntó: «El 21 de junio, el jurado declaró a Ronnie O'Neill el tercero culpable de todos los cargos. Estos incluían 2 cargos de asesinato en primer grado, un cargo de intento de asesinato en primer grado, 2 cargos de abuso de menores con agravantes, un cargo de incendio provocado y un cargo de resistencia a un agente de la ley. Sin embargo, O'Neill no aceptó que había hecho algo malo. El 23 de julio del 21, Ronnie O'Neill III fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, más 90 años. La juez Michelle Cisco, que presidió el caso, lo describió como el peor caso jamás visto en sus 19 años de carrera judicial. Condenó las acciones de Ronnie III como crueldad abyecta, especialmente hacia su hija, Ronnie Bella. El fiscal del estado, Andrew Warren, se hizo eco de estos sentimientos, declarando: «Estos asesinatos se encuentran entre los más crueles y despiadados que nuestra comunidad haya visto jamás». Pero, ¿qué hay de Ronnie O'Neill IV, el valiente muchacho que testificó contra su propio padre? Para él, las secuelas han sido un viaje de curación y resiliencia. El 25 de noviembre de 2019, Ronnie IV fue adoptado por el detective Mike Blair, que había cuidado de él la noche de los asesinatos. Este acto de bondad trajo un nuevo capítulo a la vida de Ronnie el IV, lleno de amor y apoyo. A continuación, el caso de una joven que está a punto de enfrentarse a su padre en los tribunales por primera vez desde que asesinó a su madre. La hija de Brian Ramos. La familia Ramos parecía ser como cualquier otra, pero bajo la superficie se estaban gestando tensiones. Brian y Josephine Ramos llevaban 17 años casados y criando a su hija en San Antonio. Sin embargo, su relación se había ido deteriorando, lo que les llevó a tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre.
El 31 de marzo de 2019, la pareja firmó los papeles del divorcio, que se formalizaría al día siguiente. El final de su matrimonio parecía inminente, pero nadie podía predecir los trágicos acontecimientos que se desencadenarían. El 1 de abril de 1929, justo un día antes de que se firmara el divorcio, Josephine Ramos fue asesinada a tiros en un aparcamiento de la carretera de Goliad. Testigos declararon haber visto a Brian Ramos en el lugar de los hechos, lo que condujo a su inmediata detención. Para su hija, la pérdida de su madre fue devastadora. Su mundo se había hecho añicos y el responsable era su propio padre. A medida que avanzaba el juicio, su hija se preparaba para enfrentarse a su padre ante el tribunal. Su testimonio sería una parte crucial del proceso, arrojando luz sobre el impacto de la muerte de su madre y el dolor infligido por las acciones de su padre. Llegó el día del testimonio. Los niños, obligados a vivir sin su madre, se presentaron ante el tribunal dispuestos a contar su historia. Estaban a punto de enfrentarse al hombre que les había arrebatado a su madre. Tomaste una decisión jodidamente mala, no es justo. La voz de la hija se quebró de emoción al dirigirse a su padre. Sus palabras eran crudas y sin filtro, reflejo del inmenso dolor que sentía. Tú existes. Estás ahí de pie. Mi madre ahora es cenizas. Brian Ramos solo podía escuchar mientras su hija derramaba su dolor y su rabia. El peso de sus acciones era evidente en cada una de sus palabras. Tenía 14 años. No es justo que tenga que graduarme y ninguno de mis padres esté allí. Habló de la pérdida irreparable de su madre y del profundo vacío que había dejado en sus vidas. El juez y los asistentes a la sala escuchaban en silencio. La gravedad de la situación pesaba sobre todos los presentes. Los hermanos de Josephine también hicieron su declaración. Brian, tengo tanto odio en mi corazón por ti. Pero todo lo que podía oír era a mi hermana diciendo, Monique, perdónalo. Me hice hombre por mi hermano y mi hermana, pero no podía mirarte a los ojos y no apartar la mirada. Brian Ramos, a pesar de declararte inocente del cargo de asesinato, se te declara culpable y se te condena a 35 años de prisión y una multa de $2,000. Señor Ramos, al delito. ¿Qué le parece, señor? No me opongo. Voy a declararte culpable. Brian Ramos fue condenado a 35 años de prisión y una multa de $2,000. Y puedes pudrirte en la cárcel y la gente puede hacerte daño y por fin vas a saber lo que se siente. Siempre me decías que las acciones tienen consecuencias. Bueno, ahora aquí tienes. El siguiente es el caso de 2 niños que escucharon un fuerte golpe de su padre al caer al suelo. Pocos sabían que su madre había matado a su padre. Los niños Harper. Cuando Julie Harper mató a tiros a su marido, lo más probable es que nunca pensara que sus hijos serían los que la delatarían ante el tribunal. ¿Tienes miedo de algo? Number, ¿por qué no quieres estar aquí? Porque yo quiero estar en la escuela. Julie Harper, madre de 3 hijos, y su marido Jason Harper, profesor de matemáticas en un instituto, parecían tener una típica vida suburbana. Sin embargo, a puerta cerrada, su matrimonio era cualquier cosa menos normal. Julie afirmaba que su relación se había visto empañada por años de abusos verbales y sexuales. Describió a Jason como un hombre que la reprendía con frecuencia, llamándola asquerosamente gorda y acusándola de malgastar el dinero. Los vídeos de teléfonos móviles que se reprodujeron en el juicio captaron la furia de Jason cuando gritaba a Julie por sus hábitos de gasto, exigiéndole: «No me importa, pero no me obligues a ir a ningún sitio hasta que me des mis $3,000. No quiero permitir tu horrible derroche de dinero y tu pobre puntaje de crédito y todo lo demás». La tensión en su hogar llegó a un punto de ebullición un fatídico día del año 22. Julie Harper admitió haber disparado a su marido, pero afirmó que había sido en defensa propia. Alegó que Jason la había violado 30 veces durante su problemático matrimonio y que le disparó porque temía que volviera a violarla o incluso a matarla. El tiroteo mortal se produjo en una habitación del piso superior de su casa, mientras sus 3 hijos estaban abajo viendo la televisión. Julie declaró que disparó accidentalmente cuando su marido la atacó durante una discusión. Sin embargo, los fiscales pintaron un cuadro diferente. Mostraron fotos tomadas el día de la detención de Julie, en las que aparecía solo en ropa interior y sin lesiones evidentes. La retrataron como una mujer fría y calculadora que justo después del tiroteo se llevó a sus hijos a comprar pasteles. También llevaba una bolsa de huida con una pistola y pasaportes, lo que indica premeditación. Sus hijos testificaron contra ella ante el tribunal y expresaron sus quejas. ¿Qué sientes ahora por tu madre? No me gusta. ¿Por qué? Porque ella mató a mi padre. Su hijo también testificó, pero su angustia era tan abrumadora que el tribunal le proporcionó un perro de apoyo para consolarlo. ¿Por qué no quieres estar aquí? Porque quiero estar en la escuela.
¿Cómo te sientes acerca de tu madre ahora? Jackson. Bien, anular. Realmente no quiero hablar de eso. Los niños relataron los acontecimientos desgarradores del día en que su padre fue asesinado. La hija testificó que escucharon un fuerte golpe. Oímos, bueno, nuestro padre volvió arriba y oímos un gran golpe. Cuando le preguntaron a su madre qué pasó, Julie les dijo: papá se cayó de la silla. Fuimos a casa de papá a su habitación y Julie nos dijo que estaba muerto. ¿Qué les dijo sobre eso? Cuando se cayó de la silla se murió, creo. Los niños querían ver a su padre, pero Julie se negó, diciendo no. Su hija también se negó a reconocer a Julie como su madre. Durante todo el proceso judicial, se refirió a ella como Julie. Julie solía estar dormida. Llamabas a tu madre Julie. ¿Es así? Sí. ¿Así es como la llamas ahora? Sí. ¿Por qué empezaste a llamarla Julie? Porque no quiero decir que ella es mi mamá. Julie Harper fue condenada por asesinato en segundo grado y una acusación de uso de arma de fuego por el asesinato de su marido. Fue sentenciada de 40 años a cadena perpetua en una prisión estatal, en opinión de este tribunal, y es condenada a 40 años a cadena perpetua por el asesinato de Jason Harper. La acusada es absolutamente inelegible para una concesión de libertad condicional de conformidad con el Código Penal de 21.022.53 G. La condena por asesinato en segundo grado resultó en una sentencia de 15 años a cadena perpetua, con 25 años a cadena perpetua añadidos por la acusación de arma de fuego. Si eso fue traumatizante de presenciar, el siguiente caso es aún más inquietante, ya que un niño de 7 años está a punto de subir al estrado para relatar cómo vio a su madre asesinar a su hermana. Andrew Hunter, AJ. ¿Podría decirnos su nombre? Andrew Hunter. ¿Tus amigos te llaman AJ? No. ¿Tienes segundo nombre? ¿Cuál es? Jordan. Este niño de 7 años está a punto de testificar en la corte contra su madre. Vio a su madre ahogar a su hermana hasta la muerte y va a contar la experiencia al jurado. Sin embargo, recapitulemos lo que sucedió el día del crimen. El 8 de agosto de 2008, en la pequeña ciudad de Esto, Florida, Adriana Hutto, de 7 años, fue encontrada sin respuesta en la piscina de la familia. Su madre, Amanda Lewis, afirmó que Adriana había estado limpiando insectos de la piscina, resbaló y se ahogó. Amanda dijo que intentó salvar a su hija e incluso le practicó la reanimación cardiopulmonar mientras llamaba a los servicios de emergencia. Los bomberos llegaron rápidamente y trasladaron a Adriana en helicóptero al hospital, pero trágicamente no sobrevivió. Mientras Amanda estaba en el hospital, su hijo AJ estaba con sus abuelos, Brenda y Charles Burns. AJ, que entonces solo tenía 6 años, empezó a contar una historia diferente. Adriana había rociado limpiacristales en el televisor, lo que había enfadado mucho a Amanda. Brenda y Charles quedaron conmocionados por el relato de AJ y lo llevaron al departamento de policía para interrogarlo. Adriana estaba tratando de escapar de mamá y luego mamá la metió de nuevo en el coche. Y luego, una vez que volvieron a casa, mamá fue más atrás en la piscina y entonces ella comenzó a ahogarse de nuevo. Adriana empezó a ahogarse. Asiente Ayotte. Fue entrevistado 2 veces ese día por investigadores y un experto en niños. Ambas veces, su historia fue consistente. ¿Su hermana sabía nadar? Sacude la cabeza. Estaba boca abajo en la piscina. Estaba boca abajo cuando la encontraron. Asiente con la cabeza. ¿Cuando aterrizó o cuando la encontraste? Cuando la encontré, incluso utilizó acciones para mostrar cómo su madre había ahogado a su hermana. Contó la misma historia en el tribunal. Hoy les he dicho que Adriana estaba muerta. ¿Está muerta? Asiente, vas a tener que contestar para que te oigan. Sí, señor. Dijo que su madre había ahogado a Adriana en la piscina. ¿Qué es esto de aquí? ¿Quién es? ¿Qué es esto? Mi mamá. ¿Qué está haciendo? Matando a mi hermana AJ, describió cómo Amanda había usado su mano para cubrir la cara de Adriana y empujarla bajo el agua. ¿Cómo está haciendo eso AJ? Poniendo su mano en la cara de mi hermana. ¿Podrías mostrarme cómo ella puso sus manos sobre la cara de tu hermana? No, señor. ¿No quieres hacer eso? No, señor. De acuerdo. Dijo que su hermana había sido mojada como castigo por ser traviesa. ¿El motivo? ¿Qué hizo Adriana ese día? Nada. ¿Hizo algo para meterse en problemas ese día? Sí, señor. ¿Qué hizo AJ? Roció un poco de spray en las ventanas. ¿Por qué hizo eso? No lo sé. El testimonio de AJ fue gráfico y escalofriante. Dijo: ella hizo algunas cosas que no se supone que, por lo que mi mamá se enojó, por lo que la tiró a la piscina. ¿Alguna vez fuiste a salvar a tu hermana en la piscina? Sí, señor. Háblame de eso. ¿Cuándo fuiste allí? No me acuerdo.
A pesar de que Amanda lo negó e incluso pasó la prueba del polígrafo, las autoridades no estaban convencidas. Durante el mes siguiente, los investigadores y el fiscal local corroboraron múltiples elementos de la historia de Ayotte. Decidieron investigar más a fondo. Una inspección de la casa de los niños reveló que su dormitorio era escuálido y apestaba a orina. Adriana padecía TDAH y se orinaba en la cama. La habitación carecía de juguetes, lo que daba una imagen desoladora de las condiciones de vida de los niños. Se mostró al tribunal un boceto que Ayotte había dibujado, en el que se describían los acontecimientos que condujeron a la muerte de Adriana. El dibujo era sencillo, pero contundente, e ilustraba cómo Amanda había empujado a Adriana a la piscina y la había sujetado. El informe de la autopsia corroboró el testimonio de IJ. Revelaba un hematoma en la cara de Adriana que se había convertido en una huella de mano, consistente con la descripción de AJ y de su madre, cubriendo la cara de Adriana y empujándola bajo el agua. El médico que había intentado salvar a Adriana testificó que Amanda no mostró ninguna emoción al enterarse de la muerte de su hija. En cambio, preguntó dónde estaba la máquina expendedora, un detalle que conmocionó a la sala. Tras 4 días de juicio, el jurado deliberó durante varias horas antes de emitir su veredicto. En cuanto al primer cargo de este caso, el acusado es culpable de asesinato en primer grado. En cuanto al segundo cargo de este caso, la acusada es culpable de abuso de menores con agravantes. Amanda Lewis fue declarada culpable de asesinato en primer grado y abuso de menores. Fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales por abuso infantil. El siguiente es el caso de una niña que fue engañada por su padre para espiar a su esposa. Está a punto de contar que presenció cómo su padre secuestraba a su madre. Arden Summers. Se hizo una llamada al 911 de un hombre que informó del caso de una mujer que salió corriendo del coche de un hombre gritando pidiendo ayuda. Y un tipo simplemente, una chica salió corriendo del coche del tipo. La llamé, las manos estaban hablando y el coche no podía ayudarme. ¿Puedes agarrarla y ponerla de nuevo en mi coche? ¿Cuál es su dirección? Es Walgreens y Fish Hawk. No conozco la dirección. Era el caso de John Summers, un hombre acusado de secuestrar a su propia mujer, Lisa Summers. El testimonio de Arden Summers iba a revelar una serie de hechos espeluznantes que condujeron al supuesto secuestro. La relación de Arden con su padre siempre había sido complicada. Al crecer, había sido testigo de su comportamiento controlador hacia su madre. John Summers era un hombre de negocios de éxito, pero a puerta cerrada, era un hombre consumido por la paranoia y la necesidad de control. En los meses previos al supuesto secuestro, el comportamiento de John Summers se volvió cada vez más errático. Arden declaró que su padre le pedía con frecuencia que husmeara entre las pertenencias de su madre, en particular en su bolso, en busca de píldoras anticonceptivas. La tensión en el hogar de los Summers llegó a un punto de ebullición cuando Arden descubrió las píldoras anticonceptivas en el bolso de su madre. Se las entregó a su padre, que montó en cólera. Describió cómo su padre instaló cámaras en su casa para vigilar todos los movimientos de su madre y rastreó su teléfono para asegurarse de que no se comunicaba con nadie que él no aprobara. Arden reveló que su madre le había confiado que quería dejar a John, pero que tenía demasiado miedo para actuar. La noche del supuesto secuestro quedó grabada en la memoria de Arden. Contó que su padre llegó a casa furioso, acusando a su madre de planear abandonarle. Arden oyó que la discusión iba en aumento e intentó intervenir, pero su padre la apartó. Contempló horrorizada cómo John arrastraba a Lisa fuera de la casa y la metía en su coche. Arden declaró que suplicó a su padre que parara, pero éste la amenazó diciéndole que si llamaba a la policía, mataría a su madre. Era un hombre en el que confiaba y un hombre que creía que no podía hacer nada malo. Y saber que me utilizó para hacer lo que quería duele más que nada. Habló de la culpa que le había pesado durante años, sintiéndose responsable de lo que le había ocurrido a su madre. El juez Sabella, que presidía el tribunal, le aseguró que no debía sentirse culpable por nada de lo que había sucedido, haciendo hincapié en que la responsabilidad recaía únicamente en su padre. Sus palabras proporcionaron a Arden una sensación de cierre, permitiéndole iniciar el proceso de curación. El jurado deliberó durante horas, pero el veredicto fue claro. Nosotros, el jurado, declaramos lo siguiente en el primer cargo. El acusado es culpable de intento de asesinato en primer grado y el acusado personalmente portaba, mostraba, usaba, amenazaba o intentaba usar un arma. Sí, Trevor Summers fue condenado a 3 cadenas perpetuas, seguidas de otros 224 años de prisión. Aunque eso fue muy traumatizante para Arden Summers, el siguiente caso es aún más salvaje. Esta joven está a punto de testificar sobre sus años de abusos sexuales por parte de su padre. La hija de Christopher Sena. Es el segundo día de un juicio conjurado.
La sala se llenó de un silencio tenso cuando los fiscales llamaron a su primer testigo al estrado. La testigo no era otra que la propia hija de Christopher Sena, ya adulta, que valientemente había decidido testificar contra su padre. Su identidad se mantiene en secreto para protegerla, pero su testimonio fue desgarrador y emotivo. Al subir al estrado, la testigo, de voz suave, empezó a relatar las traumáticas experiencias que sufrió a manos de su padre. Reveló que los abusos sexuales comenzaron cuando ella tenía solo 11 años. Su voz temblaba al describir cómo Sena la manipulaba, diciéndole al principio que era una forma de demostrarle que le quería. La testigo se derrumbó varias veces, con lágrimas cayendo por su rostro, mientras describía los numerosos incidentes de violación. Recordó la primera vez que ocurrió. Sena se había asegurado de que no hubiera nadie cerca cuando la agredió, creando un ambiente de miedo y aislamiento. Testificó que los abusos continuaron durante años, hasta la detención de su padre en el año 24. Uno de los momentos más desgarradores de su testimonio fue cuando habló de las amenazas que su padre utilizaba para mantenerla callada. Le decía que si alguna vez hablaba, nadie la creería y acabaría en la cárcel. Estas amenazas la mantenían en un estado de miedo constante, sintiéndose atrapada e impotente. La testigo también reveló que al menos en una ocasión, su madre, Terry Sena, presenció los abusos. La odio. ¿Por qué la odias? ¿Porque permitió que sucediera? ¿Alguna vez hablaste de esto? Nombre Terry Sena, ex esposa de Christopher, vivía con él y su actual esposa, Deborah Sena, durante la época de los abusos. La testigo declaró que su padre la obligaba a tener contacto sexual con su madrastra, Deborah. Me aterrorizaba decir que no. Tenía miedo de no volver a ver a mis hijos. Temía que me hiciera daño y que si no se lo daba en ese momento, los niños sufrirían. Él se desquitaría con los niños. Tanto Terry como Deborah se han declarado culpables y han sido condenadas de 10 años a cadena perpetua. Ellas también testificarán contra Christopher Sena. La Fiscalía ha identificado a un total de 7 presuntas víctimas, todas ellas hijos de Sena o relacionadas de algún modo con él. Los abusos no se limitaban a su familia inmediata. Sena también obligaba a sus hijos a traer a amigos para poder abusar también de ellos. Terry Sena declaró que los abusos comenzaron en los años 90 con su hermana de 12 años. Me aterrorizaba decir que no. Tenía miedo de no volver a ver a mis hijos. Temía que me hiciera daño, y si no se lo proporcionaba en ese momento, los niños sufrirían. Él se desquitaría con los niños. En febrero de 29, Sena fue declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual y maltrato infantil. El 28 de mayo de 29, el juez Bill Kephart le condenó a 54 cadenas perpetuas. Junto con él, Deborah Sena y Terry Sena fueron condenadas a 10 años de prisión por su participación voluntaria. Sena fue declarado culpable de 95 de los 120 delitos graves que se le imputaban. Podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 337 años. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más vídeos como este.